a nivel personal, a nivel muy profundo, pues de lo que yo quería como compartir a través del conocimiento que había aprendido y que había integrado, pues digamos como a nivel formativo. Y eso pegadito como al despertar de esos dones y de esa sensibilidad y de toda esa parte como más profunda de mi ser, pues me empezó como a llevar también a encontrar herramientas que me permitieran pues explorar la vida desde otras perspectivas. En ese caso entonces empecé como a no saber más no sabe qué más decir, yo, maravilloso. Maravilloso porque por lo menos estás reconociendo algo de lo que realmente te habita, ¿cierto? Más allá de un título, más allá de eso que tú decías que es como esa versión desde lo que los otros creen que uno puede llegar a ser. Me gusta muchísimo pintar. Pintar y el arte para mí también es un método muy importante de catarsis. Con algunas compañeras arteterapeutas lo he hablado muchísimo y el arte como de forma de descarga es buenísimo. Buenas, buenas, ¿cómo están en un nuevo episodio? Acá con una persona especial, otro requista, no es el primero, es otro dentro de los 67 episodios que llevamos ya, entrevistando a profesionales a brindar más bienestar en voz alta. Juanes, bienvenido acá a este canal, a este episodio, donde brindamos bienestar en voz alta y más que desde tu profesión, desde lo que estudiaste y lo que ejerces. Siempre inicio con esta pregunta a todos. ¿Quién es Juanes o Juan Sebastián cuando nadie lo ve? Juan. Seba, no, muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué chévere poder compartir por acá un poquito más de toda esta magia que nos une. Pues, ¿qué te dijera? ¿Quién es Juan Esteban Calle Garcés? Yo hace un tiempito descubrí algo muy bonito para expresar lo que siento que soy. Y yo he dicho que soy un curioso de la vida, un curioso de la vida, eh, un nerdo de todos estos conocimientos en torno al espíritu, en torno a la humanidad. Yo creo que desde que estaba muy pequeño, todos los asuntos filosóficos, culturales, humanistas y como que cuestionaban el por qué estábamos viviendo esta existencia, pues eso siempre como que me movió mucho. Entonces eso diría que soy, de una manera corta. Ya en términos profesionales o de pronto vocacionales, pues me dedico a la terapia y la mentoría holística. También soy diseñador industrial de profesión. Me especialicé en algo que me apasiona también muchísimo, que es el diseño de experiencias culturales. Entonces eso también aporta mucho como a ese bagaje que tiene que ver con la humanidad. Y hoy por hoy me dedico a compartir pues el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi experiencia y de mi vida, a través de las terapias, a través del acompañamiento integral a personas. Todo desde un enfoque muy, muy integrativo, muy humanista, muy en torno al desarrollo, digamos que de nuestra individualidad y nuestra vida. Y bueno, eso sería en resumen lo que podría decir yo que soy. Ya estoy yendo algo con la curiosidad. La curiosidad es un músculo, pero no todo el mundo está dispuesto a fortalecer ese músculo. Como hay otros que sí les gusta, digamos, ir más allá, encontrar esa verdad que no es absoluta. Ujú. Es cierto. Es cierto, digamos que ese tema de la curiosidad como parte de las habilidades blandas que nos regalaron en este paquetico en el que nos metieron, es algo que existe por la mera existencia del ser humano, desde el mismo desarrollo de la mente, pero estamos como muy acostumbrados a que todo sea muy, muy pulpito, pues como muy, muy rápido, muy claro, muy automático. Y lo que tú dices es cierto. Digamos que hay muchas personas que están bien, que están bien con la verdad inmediata de lo que se les presenta y que de pronto no tienen como esa sensación de búsqueda, como de estar indagando y avanzando hacia otras profundidades y pues eso también está bien, ¿cierto? Pero pues también en este momento con tantas cosas que han venido sucediendo desde el siglo pasado, pues
siento que esa curiosidad como que se está despertando un poquito más, se está como progresivamente abriendo más y más, sobre todo en las últimas generaciones, ¿cierto? Pero totalmente de acuerdo porque es algo que todos tenemos, no todos aprovechamos, pero que todos podemos desarrollar. También hablas del cuestionamiento de la existencia. ¿Qué te llevó a responder ello? ¿Por qué te cuestionabas tanto? Porque también hay un punto clave. ¿Qué pasó en ti de diseñador industrial a dedicarte más a la parte holística? Bueno, antes de hablar un poco desde esa parte de esa transición entre el diseño y la parte holística, digamos que desde que yo estaba muy pequeñito, porque igual soy bajito, pero pues cuando estaba jovencito, niño, em, había algo que me conectaba muchísimo con no creer que la realidad así tal cual nos la estaban mostrando era lo único que existía. Como que siempre, yo todo el tiempo sentí como esa necesidad de cuestionarme mucho como, ¿y esta mesa, qué más hay detrás de esta mesa? Detrás de esta madera, detrás de este árbol, detrás de este animal, detrás de todo lo que iba como conociendo. Y también en los recuerdos pues que tengo de mi infancia hay muchas cosas que venían de otras percepciones, precisamente de cosas que no eran como tan tangibles, que de manera pues como áptica, táctil en la existencia, pues no, uno diría que no era algo que estaba ahí en la realidad inmediata. Entonces, todas esas cosas juntas, más la gran imaginación que siento que me entregó el universo, pues yo siempre como que me cuestioné mucho, como, ay, ¿esto qué es? Y entonces, ¿tú quién eres? O sea, no era suficiente con pensar de que yo tenía un amigo imaginario, que en ese caso no eran amigos, sino que eran figuras y muchas entidades y cosas que estaban pues circundando mi vida. Eso progresivamente pues con la juventud y demás se fue como mitigando un poco, se fue apagando, porque llega la razón también a matar un montón de cosas. Eh, pero también crecí en una familia que a muchos, inclusive pues a mis papás, sobre todo mi papá, él era así también como súper estudioso, le encantaba todo el tema de los conocimientos ancestrales, el arte. Desde la parte de mi familia también materna había mucha conexión con la cultura, la música. Entonces también toda esa sensibilidad siento que caló muchísimo. Y de ahí desemboqué, caí al diseño, ¿cierto? Porque era como una forma muy interesante de aproximarme pues como a todas esas habilidades y toda esa proyección. Pero llegó como un momento dentro de la carrera, no fue como en toda la mitad de la carrera que hubo una materia, esto lo hablé incluso pues en otro espacio y me gusta mucho hablar de ese acontecimiento, en que siendo diseñadores nos enseñaron a crear desde el conocimiento y desde la filosofía y desde la mente y desde la visión, estudiando hermenéutica, estudiando filosofía, estudiando el origen de por qué el hombre hace lo que hace y por qué diseña y por qué llegamos a todo eso. Y en esa época, hacete de cuenta como si a mí me hubieran lanzado una bomba atómica en el cerebro. Fue impresionante porque no solamente pasaron un montón de cosas a nivel familiar, que también empezaron a retarme de formas personales muy profundas, sino que también todos esos, digamos, como dones o esas percepciones que de alguna manera siempre tuve y que se habían apagado volvieron a explotar. Entonces hubo un momento como de mucha saturación de información, de la realidad inmediata, de otras realidades y percepciones que sentía en mi cuerpo, en mi mente, en mi todo, pero también pues como muchos cuestionamientos y mucha exploración desde esa parte como teórica, eh, que impulsaron pues en la universidad. Incluso pues eso estamos hablando de una materia que ya no dan. Eso ya no existe porque era como, con decirte que era la materia, que la mayoría de personas desertaban de seguir en el proceso de la carrera con esa materia, porque se mamaban o porque se quedaban pegados o por un montón de cosas.
que tenía que ver muchísimo como con esa curiosidad y como con esa apertura a explorar la vida de otras formas, ¿cierto? Porque el ser humano, desde que tuvo mente y desde que tuvo necesidades, sí o sí se encontró con algo que se llamó el diseño. Pero pues por allá en el Paleolítico eso pues no se llamaba diseño, era simplemente una respuesta de creación y de generación del ser humano, ¿cierto? ¿Para qué? Para solucionar la vida y para poder impulsarse y para poder decir, es que necesito algo para contener agua, es que necesito algo para cubrirme el cuerpo, para tener calor, ¿cierto? Y adicional a eso, pues también venimos de históricamente tener un cuestionamiento grandísimo, que eso lo trabajaron pues mucho los filósofos y todas las cosmovisiones pues ancestrales, que era ¿y nosotros de dónde venimos? Pues como que toda esta realidad de dónde nació. Eso es pues algo innato, eso es algo natural al ser humano, pero pues lo hablábamos, se nos olvidó. Y siento que con ese momento, digamos como durante mi formación como diseñador, fue como si hubiera tenido ese Big Bang en el cerebro que me dijo como fue pucha, ¿cómo soy capaz de aprovechar esto también para crear otra dinámica de vida diferente, ¿cierto? Y sobre todo porque fue muy particular, porque más hacia el final de la carrera, después de muchas otras cosas que pude aprender, eh, sentía como una lucha muy grande con el asunto del diseño, porque qué tan paradójico que yo haya estudiado una carrera basada en el consumismo y tenga tantos conflictos con el consumismo, ¿cierto? Entonces también eso, lo que te digo, como que eso desató un montón de transformaciones a nivel personal, a nivel muy profundo, pues de lo que yo quería como compartir a través del conocimiento que había aprendido y que había integrado, pues digamos como a nivel formativo. Y eso pegadito como al despertar de esos dones y de esa sensibilidad y de toda esa parte como más profunda de mi ser, pues me empezó como a llevar también a encontrar herramientas que me permitieran pues explorar la vida desde otras perspectivas. En ese caso entonces empecé como a leer un poco más de astrología, llegó el tarot, empecé a que la práctica de yoga de una forma más consciente, y eso se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, hasta que de alguna forma como que llegó ese llamado de decir, ve, compartamos eso. Entonces toda esa historia, historia larga, corta, ahí es cuando yo dije, pues bueno, vamos a enfocarnos en una forma diferente de compartir este conocimiento, sin perder también todo ese gran potencial generador que me regaló el diseño. Y pues en este momento yo todavía hago cosas de diseño porque pues sigue siendo algo que me apasiona. Muy bacana esa historia. Y esa transición. Mm. Eso fue muy teso porque pues no voy a decir que fue fácil porque eso se juntó con una crisis de migraña de un mes, bajé un montón de peso, tuve temas que desencadenaron un trastorno de tiroides grandísimo, o sea, se desconchinfló todo el proceso familiar, o sea, digamos que de alguna forma fue como lo que te digo, fue una bomba que estalló y se empezó a expandir. Eso empezó digamos, como multiplicarse de muchas formas y pues también involucró una transformación física y mental personal muy fuerte. Entonces, ahí es de donde también uno se conecta con esa frase que dice la gente, que el despertar espiritual es una cosa muy horrible, pues o que es muy fuerte o que es muy impactante o que casi siempre llega con acontecimientos fuertes. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos pasa. No estamos preparados muchas veces para ello. Sí, total. Caemos ahí en voladora en ese ejercicio, como que la vida nos dice, vea, yo le entrego esto y mire a ver qué hace, ¿cierto? Bien. Ahora con todo ese despertar y todo ese aprendizaje que tuviste, ¿cómo lograste integrar esos aprendizajes para enseñarlos a otros? Pues Evas, digamos que precisamente
que lo hemos hablado, pues como incluso desde el enfoque pues que yo manejo, que es muy, muy, muy basado en el proceso de integración. Para mí, yo creo que haber tenido como la oportunidad de explorar como todos esos tipos de conocimientos y como tener como esa curva de aprendizaje desde la parte como manual, la creatividad, el diseño como tal desde el nivel metodológico, pues tiene muchísimas herramientas precisamente que tienen una visión muy holística de los procesos. eh, y siento que eso pues como que ha sido un potencial muy interesante para yo haberlo podido integrar en mi vida, para yo poder como que tomar esas herramientas y empezar a mercar, empezar digamos como sí, a integrar lo que de una u otra forma me empezaba a sentir, me empezaba a hacer a mí sentir de una manera más plena, más tranquila. Yo tuve un tema eh, cuando estaba como en mis primeros años de trabajo, en los que me cuestioné muchísimo todos esos procesos que nos relacionan como al éxito, a las labores, a yo cómo me puedo desempeñar, yo cómo puedo crecer en mi vida, ser una persona entre comillas exitosa. em, y me encontré con algo con lo que he estado conviviendo hace mucho tiempo y es que nosotros, mucha parte de nuestra existencia, hemos luchado con buscar la felicidad como si fuera pues como la mayor expresión de la plenitud en la vida. Y yo dije, qué rico no, que no tiene que ser solo la felicidad, sino que es más bien la tranquilidad, ¿cierto? Porque yo puedo estar feliz, tranquilo, pero yo también puedo estar triste y sentirme tranquilo, y yo puedo estar en conflicto y sentirme tranquilo, porque precisamente como que con todos esos episodios que te dije que se desencadenaron, fueron un reto muy grande para yo buscar un nivel a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico en el que yo me pudiera sentir tranquilo a pesar de pronto de estar transitando algo caótico o de pronto una situación difícil, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todas esas herramientas, yo empecé a preguntarme, ¿yo cómo puedo aplicar esto en mí de manera que mi día a día sea más tranquilo, de que cuando yo me levante, esté haciendo mis labores, esté comiendo, me vaya a acostar, pues yo me pueda sentir, entre comillas, pleno, sin la necesidad de obviar que de pronto estoy cansado o que de pronto tengo una situación compleja por solucionar o que tengo muchos pendientes, ¿cierto? Yo puedo convivir con eso. Entonces ahí empecé a través de ese cuestionamiento a lo que te digo, como que coger de a poquitos de todo eso que iba aprendiendo y mirar cómo diseñaba dentro de mí, dentro de mi esencia, una forma en la que yo pudiera activar esos conocimientos para acercarme a esa tranquilidad durante mi día a día. Entonces, claro, pues no sé, yo tengo mis hábitos como todas las personas que habitamos en este mundo. Hay unos que son muy gozosos y hay otros que de pronto son un poquito más turbulentos, pues uno llegaría a decir que yo no te puedo decir aquí mentiras de que no me gusta tomarme mis cervezas el fin de semana, ¿cierto? Pero yo llegaba y empezaba, pucha, ¿yo cómo me puedo tomar estas cervezas? Entendiendo para qué me las estoy tomando, cómo puedo enfocar mis intenciones para yo sentirme tranquilo, para saber que es por disfrute, por gozo, ¿cierto? Y no es simplemente para desbocarme, ¿cierto? Para huir de lo que estoy transitando. Entonces, el cuestionamiento y el discernimiento fueron una parte fundamental de eso, pero también aprovechar todas las herramientas que pude explorar y que pues desde mi profesión y desde lo autodidacta que pude ser y de todos los maestros y cursos que he hecho, es esto yo cómo lo puedo aplicar primero en mí, antes de pensar esto, ¿para qué me sirve para inventarme algo? Porque precisamente esa era la pregunta que a mí me llegaba muchísimo cuando yo te digo que tuve esa crisis con el en torno a mi carrera de es que yo no me siento pleno diseñando productos de consumo masivo. Yo una vez hablaba eso con un profesor y yo le decía es que es muy contradictorio, pero yo no me siento bien.
yo no me siento bien haciendo eso. Entonces también como que todo eso desembocó en buscar una manera holística, ¿cierto? Un poco más global, más integrativa, como desde diferentes perspectivas en las que yo dijera, esto a mí, ¿cómo me sirve para yo estar tranquilo? Y yo creo que eso se fue yendo de a poquito, como calando en mis procesos y dentro de todo eso encontré, por ejemplo, que más allá de las habilidades comunicativas que yo pueda tener, hay algo que me encanta profundamente y que me genera mucha plenitud y me hace sentir muy tranquilo, que es enseñar. Pero al mismo tiempo, hay algo que me genera mucha tranquilidad y es saber que ayuda a las otras personas a que se les desenrede la pita de su mente, por ejemplo, o incluso que se sientan bien físicamente y creando espacios o experiencias o teniendo momentos en los que haya gozo, que haya disfrute para poder eh, digamos, como transformar y resignificar esos sentimientos turbulentos o esas cosas incómodas. Y yo dije, pues esto no tiene forma de que en el esquema humano uno no se llame terapeuta, porque a la larga todo eso junto, uno podría decir que un terapeuta hace eso, o un mentor hace eso, o un coach hace eso, o una persona que acompaña a otros hace eso, ¿cierto? Entonces ahí digamos como que en ese proceso evolutivo, pues por eso llegué a ser una persona que acompaña a otros a sentir de pronto esa tranquilidad que yo he intentado lograr en mi vida. Pero es eso que te digo, yo siento que como que esos puntos, o sea, para integrar o la manera en la que yo logré integrar todo eso fue siempre tener esa intención clara de realmente yo que estoy buscando a través de las herramientas o cosas que estoy conociendo, pero al mismo tiempo cuestionarme y preguntarme siempre eso cómo puede trascender hacia adentro. Porque estamos como muy acostumbrados a que todo eso sea siempre para afuera, como para el otro, para hacer para afuera, que el negocio para afuera, la plata, cómo crezco, cómo el éxito, el reconocimiento está afuera, ¿cierto? Y haber pensado en mí en ese momento fue muy clave, ¿cierto? Fue como que fueron esos puntos clave lo que me ayudó a mí a integrarlo y pues a evolucionarlo pues a lo que hago hoy, ¿cierto? Exacto, nuestra identidad la colocamos afuera, con lo Mm, que tenemos, con lo que estudiamos. Pero ¿qué ujú, somos si eso no está? Hay veces que, bueno, si eso no está, no sé quién soy. Y es porque es donde falta esa integración hacia adentro. Todos ujú. esos conocimientos que has aprendido, todas las cosas que te han enseñado, porque eso es Ujú. lo que se transmite. Total, total, y es muy particular porque pues precisamente crecimos con esa costumbre de tener siempre esa respuesta afuera, esa validación afuera, esa guía como tan neta y tan concreta afuera. Y pues lo he hablado con muchas personas y yo siempre pues como que lo converso mucho con este enfoque desde la integración, sobre todo cuando tocamos como ese asunto que tiene que ver con la vocación, con la misión, con los propósitos. Y pues si nos vamos, no sé, miles de años para atrás pasaba lo mismo, pero vámonos para el siglo pasado, en que a todo el mundo era como, es que usted tiene que ser militar, usted tiene que cumplir con esto, usted tiene que ser exitoso, usted tiene que ser médico, porque la familia todos han sido médicos, ¿cierto? Siempre hay como un paradigma del cumplimiento de los esquemas que nos han llevado a eso, a que esa identidad esté en el afuera. Y precisamente la integración desde el yo, no en el ego, sino desde el yo en la conciencia, pues nos permite poder reconocernos más allá de que tengamos o no algún tipo de título, ¿cierto?
es que también alguien si a mí llega y se me presenta y me dice como, ah, yo me llamo fulanito de tal, ese es tu nombre, está muy bien porque es una identificación, pero no me saluda como, ay, yo estudié medicina o soy médico de tal parte, o es que yo soy administrador, me gradué de AFIT, de la UPB, tal. Si a mí me sacan de ahí y alguien me dice que en este momento es una persona tranquila y que tiene sentido artístico y no sabe más no sabe qué más decir, yo, ah, maravilloso. Maravilloso porque por lo menos estás reconociendo algo de lo que realmente te habita, ¿cierto? Más allá de un título, más allá de eso que tú decías que es como esa versión desde lo que los otros creen que uno puede llegar a ser. Ese Esa- cuestionamiento es súper, súper, súper importante y hace parte de ese proceso, porque muchas veces en los procesos de integración necesitamos es eso, como cuestionarnos, vení, y vos qué sentís frente a ti, vos cómo te percibís, vos cómo ves tus virtudes o tus tensiones personales, vos cómo las estás abrazando, y eso no está afuera, pues esas respuestas no están afuera. sí, es exacto. Hoy, de todas esas enseñanzas y aprendizajes que has tenido, seguramente hay una en la que hoy te dices, hoy me he vuelto experto en eso, una o varias. Pues a ver, digamos que la que yo más reconozco y a la que yo más, digamos que invito a las personas, sobre todo en mis procesos, y que siento que fue la que más me costó, pues en estos últimos años también ha sido como un reto súper grande y ha sido súper latente, es a darme el valor que merezco. Primero, empezar por ahí, ¿cierto? Porque lo que te digo, en ese proceso de integración de la esencia que yo pude descubrir en mí, empecé a darme cuenta que habían un montón de cosas súper gozosas, valiosas, expansivas, amorosas, que hacían parte de mi vida y que por estar pensando todo el tiempo en el afuera y por estar preocupado como mucho en esa rectificación o en ese reconocimiento de las otras personas, pues yo me perdía, yo me dejaba llevar por eso. Y hoy por hoy, gracias a mucho esfuerzo y a muchos procesos, pues puedo decir que más allá de que no me importe, porque hay una parte dentro de uno que siempre le importa el que dirán, convivo con el ejercicio de que yo no le tengo que gustar a todo el mundo. Y eso me parece muy importante para ayudarme el valor que merezco, para saber que yo lo reconozco, para saber que pues yo lo tengo ahí integrado y que eso puede estar a veces bajito, puede a veces estar súper alto, pero que no depende de que alguien me diga que lo soy, ¿cierto? Entonces eso por una parte es súper, súper fuerte y súper importante de mi proceso, pero también otro que siento que ha sido como mucho en lo que yo he intentado basarme, es como incluso mi proyecto personal se llama así, se llama Ser tu Centro, precisamente para poder lograr qué, o de algo que yo he podido lograr, y es a autogestionarme de una forma amorosa, que tiene Ser que ver como, compasivos. sí, total, ser compasivos con ese proceso personal y lo que yo te decía de, listo, puedo estar triste y puedo tener una rabia muy horrible y puedo tener un éxtasis muy grande, pero en ese sentido me puedo sentir centrado, me puedo sentir en entendimiento, me puedo sentir en amor conmigo mismo, ¿cierto? Y muchas veces a mí me pasa, una de las estudiantes de la última maestría Reiki que dicté el año pasado, preciso ella como que un día lanzó una premisa que yo me quedé como, uy, ¿qué es esto tan impactante? Porque ella dijo, es que yo no entiendo tú cómo haces para estar tan tranquilo todo el tiempo, como, es como si no te pasara nada. Y yo le respondí, a mí no es que no me pase nada, sino que yo aprendí a sentirme tranquilo con todo lo que se me puede presentar, pues, y eso finalmente era lo que te decía que fue uno de los cuestionamientos muy grandes que tuve en esa época, pues como más joven en la universidad,
y que fue eso fue como uno de los grandes retos que yo me propuse, ¿cierto? Y pues el haberlo logrado experimentar, pues me permite, por ejemplo, hablar de mis experiencias o de mis conflictos o de mis situaciones, por ejemplo, a nivel de salud y no estar colapsando, pues no estar como así en ese sufrimiento, Dios mío, que también nos lleva a unos extremos muy complejos de no querer salir pues como del estadio de víctima en el que la humanidad yo siento que está hace muchos siglos, ¿cierto? Porque todos estamos como en una realidad donde hay un montón de víctimas y hay un montón de victimarios que tiene que ver con todos los conflictos que ha tenido la humanidad en los últimos siglos. Y estamos en una época en la que pues estamos despertando precisamente para dejar de ser esas figuras, para dejar de ser el conflicto y para hacer más fácil como la solución y ser la generación y ser eh, propositivos y ser expansivos y ser compasivos como tú lo decías el uno con el otro, para poder de alguna manera transformar esta humanidad y de pronto sentirnos más plenos, acercarnos de pronto a esa plenitud que tanto cuestionamos desde Platón. Exacto, mantener tu paz, mantener tu centro en tiempos de crisis y de incertidumbre. Ujú. Sí, totalmente, totalmente, es algo que nos falta muchísimo, ¿Qué mucho. herramientas qué herramientas te ayudan diariamente para mantener esa paz y tu centro en momentos de caos? Ah, pues en general, digamos que si bien tengo como muchas herramientas que implemento así como de forma variada, según me esté sintiendo, la primera es hablar conmigo. A mí me encanta conversar conmigo, literal sentarme así como un loquito, hablar conmigo y empezar a hablar y como, mi Juanes, ¿qué está pasando? Hablar en voz Pues o sea, alta, caminar. hablar en voz alta conmigo, me encanta, y como que ven Juanes, tal cosa, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y empezar como a hacerme como esas conversadas conmigo mismo. No necesito espejo, nada, pues porque llevo mucho rato haciéndolo. Incluso cuando, por ejemplo, estoy manejando en la moto, me gusta hacerlo mucho. Otra que es ya no hablar conmigo, sino hablar con el universo. También me sirve mucho y hablar con los maestros, pues desde la parte de la canalización, eso pues lo he manejado diferente, pero también me gusta mucho como ese proceso a veces que necesitamos de desahogo, de sentirnos escuchados o de expresar de pronto cosas que no hemos logrado expresarle a una persona tangible, lo hago con el universo. Entonces también nuevamente como el loquito que va caminando por la calle hablando solo, sirve cuando voy manejando o me voy para un parque a conversar y así sea hablando pasito, pero por lo menos para empezar a dialogar con la realidad que estoy transitando. Eso me ha servido muchísimo. Y digamos que hay herramientas dentro de las prácticas y conocimientos que he podido pues como aprender, practicar y compartir, pues me han servido. Entonces hay ciertos métodos de meditación, eh, tanto pasiva como activa. Eh, por ejemplo, últimamente me ha gustado mucho porque he estado como mucho conectando con la parte física, precisamente porque en este momento estoy teniendo unos episodios importantes de salud que he estado solucionando, que he estado atendiendo. El automasaje, eh, digamos, como aprovechar mucho el movimiento como articular, los estiramientos, todo ese tema que nos conecta mucho al acondicionamiento físico, también pues desde la terapia corporal es buenísimo, pero me ayuda mucho, digamos, como a liberar, a concentrarme mucho en la presencia, en la respiración, de estar aquí en este momento cuidando mi cuerpo, eso me sirve muchísimo. Eh, escribir yo siento que también es una de las formas pues como más amigables que pues he tenido como para descargarme y de la forma que sea, pues en el celular, en la tablet, en la primera libreta que me encuentre, cuando siento que hay como un poquito de verborrea también, descargar como todo eso. Y algo que en los últimos días no lo he tenido tan presente porque también las ocupaciones
me han tenido un poquito distraído, pero me gusta muchísimo pintar. Pintar y el arte para mí también es un método muy importante de catarsis. Con algunas compañeras arteterapeutas lo he hablado muchísimo y el arte como de forma de descarga es buenísimo. Entonces también creo que eso que me inculcaron desde que estaba muy chiquito me ha servido mucho y lo hago. Entonces yo tengo ahí como el blog, tengo mi caja de marcadores, tengo el cosito de colorcitos para cuando tengo que salir y lo primero que se me venga a la cabeza, lo que haya visto, puede ser desde algo muy profundo que viene una visualización durante una terapia que me pareció muy impactante, hasta una hojita que vi en la calle, hasta un ser o una entidad por ahí X o Y que se me pudo haber presentado en un momento de ensoñación. Entonces también eso me parece chévere, pero esas son como las que más uso. Y ya dependiendo como que del caso, de lo que sienta yo que estoy transitando, pues aprovecho otras herramientas. Entonces de pronto me hago una lecturita del tarot o de pronto activo códigos, ¿cierto? Me digamos como que me enfoco mucho en esa parte de aprovechar las vibraciones desde la numerología y la correspondencia energética, entonces también eso me ayuda mucho. Pero lo que te digo, como que son como cositas así técnicas muy puntuales y ya pues de formas más profundas y pues también me terapeo, me hago mi propia terapia Reiki, me hago mi masaje pues desde lo que yo pueda hacerme, las limpiezas que yo pues digamos que también comparto con otros, pero pues las aplico en mí, ¿cierto? Para poder estar como en esa onda, como ir de a poquito, tranqui, como fluyendo, como con ese vaivén mental, emocional y físico, pero sin que todo el tiempo pues tengo que estar en lo que la gente a veces les cuesta mucho o cuesta mucho, que es en esa sensación de que tengo que estar autorregulado todo el tiempo porque es no sé si te ha pasado desde el ámbito terapéutico que se siente como muy terapéutico, como es que, ay, es que me tengo que autorregular, pues como si me tuviera que controlar, ¿cierto? Sí, Cuando, cuando es más como, qué rico yo simplemente sentirme tranquilo aquí en este ratico en el que estoy llorando. Me están saliendo unas lagrimitas, esto está conversando con algo, me está sacando alguna cosa, además, pero estoy tranqui, ¿cierto? No tengo que estar derrumbado y, y, y derrotado, ¿cierto? Como pensamos que tienen que vivirse los procesos de la vida. Eso es como lo que más aprovecho, pero digamos que las primeras tres son como las más como de mi día a día. Las otras, lo que te digo, es como a demanda. Eso es como según nos vayamos sintiendo. y eso está muy bien, porque eso ayuda a nosotros a poder ayudar a los otros, a estar bien nosotros. Inclusive Sí, total. sabiendo nuestros propios límites, podemos ayudar al otro. Sí, total. Y eso que también a la mayoría de terapeutas nos pasa que predica y no aplica, pero porque también desde esa figura que incluso pues arquetípicamente hablando del sanador o el que acompaña, el que cuida, el que soporta, muchas veces tendemos como a dejarnos llevar y por allá cuando ya el cuerpo le está a uno gritando es cuando uno hace caso, pero también ahí es cuando uno de alguna manera pues tiene que tener estas herramientas, es a la mano de uno para también uno poder balancearse, pues es pues voy a dar un ejemplo que de pronto puede ser muy brusco, que es como, no sé, una persona que, digamos que sea un médico, que acompaña a otros en ciertos procesos, pues no sé, en obesidad, temas de diabetes o cosas así, y nos pasa a nosotros también como terapeutas desde la parte holística o a vos, por ejemplo, desde la fisio, desde muchas cosas y no propendemos por nuestra salud. Entonces uno ve ese médico y también está llevado y tiene el cuerpo vuelto nada y uno es como, vení, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu medicina? Que tú no la estás viviendo, que tú no la estás eh,
lo que decíamos, tú no la estás integrando, no la estás haciendo parte de ti, ¿cierto? Entonces uno ahí empieza pues como a decir, pues pucha, yo tengo que propender por mi bienestar para que a la hora de acompañar a otros, pues eso sea desde ese bienestar y no sea simplemente un intercambio como porque muy bonito ser terapeuta o pues porque me siento reconocido o porque de pronto a través de eso pues estoy cumpliendo con un papel que me mandaron a hacer. Que eso también le pasa a mucha gente y pues si bien es válido, es complejo porque se vuelve también como ya pierde como pierde el gozo pues de uno acompañar a los otros y uno también pierde bienestar, ¿cierto? Exacto. Todas las herramientas son válidas. Según todo lo que hemos hablado, ¿cómo se definiría a Juan Esteban o Juanes en 3 palabras? ¿Cómo me definiría yo en 3 palabras? Una cosa que siento que me identifica mucho y no tanto que me defina, así como de forma sesgada, sino que siento que me caracteriza mucho, es algo que incluso me tatué hace poquito, me lo tatué por aquí en un brazo, y es la siguiente frase, y es siempre con amor, Siempre con porque amor. siempre con amor, porque también desde la misma, el mismo uso de las palabras, eh, habla mucho como de pronto de 3 conceptos que intento transmitir mucho a través de todo lo que hago y es la trascendencia, la compañía y el amor. Pero aquí lo volvemos como en una acción, es como en un decreto de poder que me permite también como transmitirlo. Siento que me caracteriza mucho e incluso también es muy particular porque yo siempre que me despido de alguien o, l- o le respondo el agradecimiento a alguien, lo hago así, es siempre con amor, ¿cierto? Curioso porque Porque el es lo que, episodio, muy curioso como, porque el episodio también, ella también es maestra Reiki. En ese episodio también terminamos hablando sobre el amor. mm, es que también es muy teso, Sebas, porque es lo que a la humanidad es como si se le hubiera olvidado. Y, y en este momento en el que tantas cosas están pasando, que lo que hablábamos, hay tanto despertar, hay tanta movilización desde el propósito de yo, entonces yo qué hago con mi vida, cómo me pongo al servicio, pero entonces esto, lo otro, tengo que dejar mi vida, pero entonces el conflicto en tal parte, ¿cierto? Como que tanta lucha por tanto lado, es como cómo somos capaces de aprovechar toda esta magia que nos están regalando para retornar al amor. Incluso desde muchas concepciones cosmogónicas, el amor es algo que no hemos logrado describir de forma tangible, pero a fin de cuentas, eh, de pronto siendo un poquito reduccionistas, algo que yo le digo a la gente y es, el amor de alguna manera es una fuerza que por donde uno la mire nos permite sentirnos sostenidos, digamos como abrazados de forma segura, de forma tranquila, plena, pero al mismo tiempo de expandirnos en esas mismas sensaciones. Entonces eso para mí particularmente, eso es lo que uno diría que es sentirse amado, porque para mí el amor precisamente lo transito particularmente desde esa búsqueda que yo te dije de la tranquilidad. Para mí sentirme tranquilo es sentirme amado. Inicialmente, ¿por quién? Por mí, ¿cierto? Ya obviamente si llega amor desde otros lados del universo que siempre pasa, pues eso es maravilloso. Pero sí, a la larga también todas estas herramientas y todo esto, ¿a qué nos está invitando la mayoría? Es a compartir con gozo, compartir con plenitud, compartir.
con amor, ¿cierto? ¿Qué es lo que, uy, definitivamente en este momento nos falta? Con todo lo que está pasando, pues mira lo que viene en este momento sucediendo con Medio Oriente, en Europa, aquí en Colombia, en Estados Unidos, o sea, estamos al borde de un cataclismo a nivel de la humanidad nuevamente, precisamente por lo mismo, porque se nos olvida eso que es. Que no lo olvido. Eso tan sencillo como ser amor. Dime dos números del 1 al 22. Dos números del 1 al 22, el 12 y el 21. 12 y el 21. El primer número es una reflexión para tu ser. El segundo es algo a tomar acción Súper. de un oráculo. 12, 12. Libertad. Reprograma tu libertad. De hecho, la otra pregunta que iba a hacer tenía que ver con esto. La libertad es el anhelo que todos deseamos, pero también una de las grandes mentiras que nos han contado. Este mensaje llega a ti para invitarte a reprogramar el significado de libertad en tu vida. Nos enseñaron que ser libre es tener un salario estable, acumular dinero, tomar decisiones sin depender de nadie. Pero esa idea de libertad muchas veces encierra nuevas formas de esclavitud. Es momento de volver a ti y preguntarte con honestidad qué significa realmente ser libre. Tal vez la verdadera libertad no tenga que ver con lo externo, sino con la paz de vivir desde tu verdad interior. Reflexión. No es necesario que respondas a esta pregunta si no quieres. ¿Qué es para ti ser libre en esta realidad que llamamos vida? Gran reflexión y muy oportuna para todo lo que estoy en este momento gestionando. Muchas gracias, Eva. Qué chévere, me gustó mucho. Y era el 21, ¿cierto? 21, sí. 21. Sé creativo. Activa tu creatividad. La creatividad es el arte de transformar una idea en acciones concretas, es conectar tu mente con tu propósito y traducirlo en planes reales que te acerquen a tus objetivos. Este mensaje llega a ti para impulsarte a dejar de hacer lo que todos hacen. Es momento de romper tu rutina, la rutina, pensar diferente y actuar desde tu autenticidad. Crea desde tus fortalezas, reconócelas, ámalas y úsalas como base para construir nuevos caminos que te lleven a resultados extraordinarios. Reflexión. ¿Qué fortaleza puedes usar hoy para crear una nueva forma de alcanzar tus metas? Chévere, me gusta. También, muy alineado, Ambas muy muy alineadas. alineado. No es causalidad. Eso es lo que muchas personas diríamos que es una diosidencia, porque las casualidades no existen. Tú lo dijiste muy bien, es pura causalidad. Siempre termino diciendo que la libertad es lo único que nos lleva a nuestra mejor versión. Y esa es la capacidad de que nosotros tenemos de elegir una opción sobre múltiples opciones, pero seguir mejorando esa opción en el camino. Ujú, total. Esta pregunta va muy alineada con la pregunta del oráculo que te salió. ¿Qué es para ti esa libertad? La puedes Yo creo reprogramar de que, una vez. no, tranqui, yo creo que es muy interesante y también muy causal que estemos acá compartiendo, porque tú lo que acabas de decir es algo que conversa mucho con lo que yo siento que es la libertad. Y lo hablo muchísimo con algo que converso sobre el libre albedrío, sobre todo cuando hablo de temas místicos conectados como a ciertas figuras religiosas. Y es que finalmente la libertad es la capacidad que todos tenemos de decidir por nosotros y para nosotros, entendiendo que esas decisiones tienen un impacto que nosotros queremos que sea positivo para nosotros. Y ojalá
no hieran, ni pasen por encima, ni interfieran, ni coarten el buen desarrollo de otros. Para mí la libertad sí o sí tiene como una incidencia muy importante en el colectivo porque pues nosotros somos seres sociales y mi libertad debe ser precisamente una herramienta, como te digo, para yo decidir frente a lo que quiero hacer con mi vida, pero al mismo tiempo que ojalá esas elecciones sean amorosas con el resto de la humanidad o por lo menos con las personas que tengo cerca, ¿cierto? Porque si no dejan de ser libertad. Exacto, dejan Eh, de ser libertad y comenzamos a complacer a los otros, a tener esa codependencia. no, y no solo complacer, sino también más allá de complacer, puede ser que incluso terminemos ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que es simplemente dañando la integridad del otro, porque sí, ¿cierto? Porque nos dejamos llevar y dejarse llevar a veces es chévere, pero muchas veces no somos consecuentes con las decisiones que tomamos. Y ahí también la libertad se pierde porque empezamos a sentir culpa, empezamos a sentir cosas que no nos gusta sentir. Entonces también qué rico que pueda ser desde esa conciencia. ¿Algún mensaje final para ya terminar acá? A las No, Sebas, personas, pues, a nivel pues personal. primero, muchísimas gracias, Sebas, por invitarme a este espacio tan maravilloso. Siempre para mí es muy rico poder compartir y conversar sobre todas estas cosas maravillosas que nos unen y nos hacen sentirnos expandidos. Y de pronto algo que viene de lo que hemos hablado con este enfoque, como con estos tránsitos de vida, estos aprendizajes para las personas, y es que se den la oportunidad de no tanto pensar primero en ustedes, sino que se den el permiso de vivir la vida, de recibir, de aprender, de conocer, de explorar, de jugar como con la existencia y tomar todo eso y hacerse esa pregunta que alguna vez yo me llegué a hacer. Y es, ¿esto a mí cómo me hace sentir pleno? ¿Esto a mí cómo me hace sentir tranquilo? Y a partir de ahí, miren a ver qué tanto cambia la vida que tienen en este momento. Sí es. Buena pregunta. Esto a mí, ¿cómo me hace sentir pleno? Ese, este problema, esta situación como tal. Ujú, exacto. Yo, bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos acá. Recuerden acá cualquier duda, comentario, acá abajo, acá apenas salga este video. Cualquier duda, comentario. Y nos vemos en un próximo episodio para todos. Nos vemos. Muchas gracias.